Saludos, ¿cómo nos encontramos, gente de Pactum Comunicación Digital? Sean bienvenidos a una edición más de Pactum Podcast. El día de hoy me acompaña Nicolás Llerena para poder hablar sobre todas las cuestiones en torno al turismo sostenible en la provincia de Pastaza, en la Amazonía y a nivel nacional. Nicolás Llerena es aún estudiante de licenciatura en turismo, pero tiene ya varios años de experiencia comunicando los distintos factores del turismo en la provincia y en todo el país. Además de esto, seguramente lo habrán visto en las distintas redes sociales, dado que es un gran difusor de todo el mundo turístico a nivel nacional. Y también, desde luego, es uno de los miembros fundadores de Pactum Comunicación Digital, que el día de hoy está regresando solamente por esta ocasión especial. Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí y hablar sobre lo que me encanta, que es el turismo. Eso, Eso, nada más. eso nada, soy un poco de pocas palabras. Bueno, cuéntame un poco antes de sobre tus proyectos personales en torno a toda la materia del turismo, en torno a la difusión de lo que es el turismo, ¿no? Lo que pienso a futuro o lo que estoy haciendo. Las dos cosas. Bueno, en sí, yo lo que actualmente estoy haciendo es pues, dar publicidad a los atractivos turísticos, dar a conocer a las personas, no solo que visiten a los lugares, sino que tienen que tener cultura de conservar estos atractivos. Algo también que me gustaría comentar es que yo he visto algo de destacar, digamos, en atractivos turísticos, un ejemplo que ahorita está aquí, no sé si has visitado el Parque de las Nacionalidades y el Parque de la Gran Familia, algo así es, no recuerdo muy bien el nombre. El megaparque de la familia, ¿qué? Ese mismo, ya. Algo que he visto ahí es que están muchas personas, están aglomerados y hay algo que se llama capacidad turística. Entonces creo que no están considerando esto las personas y sería algo de decirles que visiten en ciertos horarios y que no todo de golpe porque eso también deteriora el atractivo. Y con respecto a lo que yo he ido haciendo poco a poco, también es visitar algunos atractivos, viajar por el Ecuador, ver qué tienen, qué puedo aportar. Y podría hacer unas preguntas y te podría responder. Sí. ¿En qué lugares has estado, no? ¿En Ujú. qué lugares has visitado? ¿Y qué es lo que tú destacas en cada uno de estos sitios, no? Claro, estaba en sí a nivel del Ecuador en las cuatro regiones, por algo también es conocida como Ecuador el país de las cuatro regiones, el país de los cuatro mundos. Entonces, dentro de la Amazonía he visitado, obviamente, Pastaza, tiene bastantes atractivos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, igual he estado en Sucumbíos, Lago Ario. Por allá en Lago Ario algo que me gustó es el Parque Nacional de Nueva Lojas. Entonces, allá era bonito porque, o sea, no cobraban, pero te permitía tener una experiencia inmersiva, ya que habían también especies como los serpentarios, había un mirador, un recorrido extenso. También algo que me encantó aquí, digamos, netamente de la Amazonía, es uno de los parques nacionales, que es el Parque Nacional Yasuní. Es uno de los parques que alberga mayor biodiversidad dentro del planeta. También tiene especies que son propias de ahí, también a nivel mundial. Entonces, en este lugar me llama mucho la atención y me impactó, de hecho, porque ya fui a hacer mis prácticas, fui a formarme aún más como profesional del turismo. Entonces, algo que me impactó es que todos estos dos proyectos, porque son dos proyectos que están dentro del Parque Nacional Yasuní, que es el Napo Wildlife Center y el Napo Cultural Center, está manejado por la comunidad Quichuñango. Entonces, ellos manejan estos programas y aquí cumplen algo que se llama sostenibilidad. Y bueno, muchas de las personas pensarán que sostenibilidad es netamente solo preservar o conservar algún atractivo o algo que esté en su estado natural para las futuras generaciones. Pero no es así. Nosotros debemos considerar dentro de la sostenibilidad tres aspectos fundamentales, los cuales son que tiene que ser económicamente viable, ecológicamente equilibrado y lo que es socialmente justo. Y en este caso, por las comunidades sería un pilar adicional, que es el comunitariamente aceptado. Entonces, aquí cumple estas cuatro funciones, estos cuatro pilares, porque la comunidad en sí también se beneficia y preserva. Y netamente solo tienen un espacio donde construyeron la parte de la infraestructura y no se han extendido más. Entonces, es uno de los atractivos que yo siempre digo, esto es un ejemplo de ecoturismo porque están respetando a la naturaleza y las especies que están dentro de ese lugar. Ok, y dentro de todo esto que tú has visto, ¿no? En los distintos lugares donde has tenido la oportunidad de estar, ¿qué falencias tal vez has encontrado, no? Porque en algunos aspectos, si bien tenemos un país muy megadiverso, yo, desde mi perspectiva, sin tanto conocimiento como tú en la causa, considero que a veces hay cosas que no están siendo explotadas adecuadamente, ¿no? Ujú. Claro, con respecto a lo primero que decías es las falencias que hay dentro, digamos, de estos atractivos.
Es siempre las personas que nos reciben y las personas que vamos. Nosotros igual como personas, los turistas que nos acercamos a esos lugares, tenemos que tener el respeto por el lugar, es decir, nosotros no debemos botar basura, o sea, cosas tan básicas que hacen un cambio. Y también de las personas que nos reciben, las que están a cargo del atractivo turístico, deben tener la formación, es decir, de la cultura turística y el servicio. Entonces, aquí radica que es la hospitalidad. Entonces, estas personas dan un buen recibimiento y con esto te ayudan también a contribuir a que lleguen más personas y dar mayor visibilidad. Y lo otro que me dijiste, ya me olvidé. Repítame la pregunta. No es que me olvidé también yo. Eh, no, pero básicamente lo que te preguntaba era, porque yo he notado que hay algunos atractivos turísticos que no están siendo explotados de manera adecuada, ¿no? Que tal vez podrían dar aún más de lo que en realidad están dando, que tal vez tienen más potencial. Y en realidad, este es un problema que encontramos, siendo que el turismo es una de las industrias más importantes del país. Claro, digamos, hay atractivos, partimos siempre desde los recursos turísticos. Los recursos turísticos como ríos, yo que sé, cascadas, pero para que esto se extienda o tenga un mayor potencial como atractivo turístico, nosotros debemos agregarle facilidades como senderos. Hay algunos atractivos que igual carecen de lo que es el mantenimiento, entonces, un ejemplo acá, voy a tomarlo igual como la Cascada de la Vida. Antes era un atractivo estrella aquí dentro de Pastaza, pero en la actualidad se ha ido deteriorando lo que es el acceso, entonces eso también limita la llegada de turistas y entonces yo lo que vería es la parte de la innovadora que tienen que tener los atractivos turísticos en sí. Ok, y justamente en cuanto a esta innovación, ¿no? Recordemos que hace algunos años atrás existieron campañas que incluso colocaron a las distintas provincias del Ecuador a nivel mundial de una gran manera, ¿no? De alguna forma, la industria turística ha decrecido en este último tiempo. ¿Qué consideras tú que es necesario para poder volver a ser esa potencia turística que fuimos algún día? Yo creería que aquí sería la parte, digamos, colaborativa entre la sociedad y la parte gubernamental. Es decir, que hay un apoyo para estos atractivos turísticos, porque igual, de manera que sigan creciendo, digamos, los atractivos turísticos, hayan nuevos atractivos turísticos, también ayudan a llamar a la gente de que existen para hacer tal cosa, o repotenciar estos atractivos que ya existen con ayuda de las instituciones públicas o privadas también. ¿Y crees tú que el turismo de alguna manera eh, en este momento está corriendo algún peligro en la provincia de Pastaza? Mm, se podría decir que, o sea, anteriormente te comento que Pastaza o Puyo, como es conocido, era conocido como una ciudad de paso. Entonces, yo creo que con el pasar de los tiempos sí está mejorando la ciudad. Por ejemplo, el Mega Parque de las Familias Nacionalidades, yo veo que es un proyecto que sí está causando impactos positivos dentro del turismo. ¿Por qué? Porque no sé si te has fijado alrededor, antes no había tiendas, entonces dinamiza la economía, entonces son factores positivos para el turismo. Ujú. Sí, pero bueno, también hemos visto algunas otras acciones, ¿no? Hace una semana estuvimos aquí con Edgar Mayancha, Ah, quien nos hablaba en torno a las cuestiones de la contaminación ambiental, sobre todo en el río Puyo, que esto termina afectando a varias comunidades allí. Yo creo que de alguna forma también la contaminación ambiental termina perjudicando al turismo, ¿no? A nivel nacional, no solamente en Pastaza. sí, de hecho, justamente por donde te mencionaba este parque de la familia pasa el río Cuyo. Entonces yo me he fijado, he palpado, no es algo que digamos se obvia, pero está desde la parte de arriba, viene la contaminación y no sé, debería implementarse algún plan estratégico como para modificar esas tuberías y que se descontamine de cierta manera el río y que también podamos tener acceso y eso también va a tener más potencial, digamos, dentro de todo lo que rodea ese río. Ok, y también preguntarte, ¿cómo crees tú que puede mejorar de alguna forma la formación de las personas que se encuentran en cada uno de los lugares turísticos? Porque hay varias personas que están haciendo el servicio de guía turístico de alguna manera, pero que no lo hacen con la mayor excelencia. Claro, para que igual tengo entendido que existen las capacitaciones a los guías locales. Actualmente igual el Minitur, la Cámara de Turismo, ofrece estas capacitaciones o formaciones como profesionales en guías locales. Entonces, sí, igual te pueden acercar a la parte de la Cámara de Turismo y le dan mayor información, igual cuentan con guías locales certificados. Y pienso que igual para que podían mejorar así con el servicio que tienen es capacitarse. Igual tengo entendido que el municipio también ofrece las capacitaciones para las personas que son servidoras de los atractivos turísticos y también, como no, los guías. ¿Y cómo ves tú también a futuro, ¿no? Lo que es el turismo acá en el Ecuador, en la Amazonía más específicamente, también tomando en cuenta que hay distintos factores que de verdad están poniendo en riesgo en este tiempo, el factor turístico y el factor de la biodiversidad misma, ¿no?
Claro, siempre y cuando con responsabilidad, porque nosotros debemos tener o sea, más que todo, no nosotros, las autoridades también en conjunto con nosotros, deben tener planes que no perjudiquen mayoritariamente a las especies o a la flora y fauna, porque siempre, siempre va a haber un impacto, ya sea positivo o negativo, pero debemos mediar, es decir, equilibrarlo, porque para generar un atractivo turístico también tenemos que quitar algo. Entonces tenemos que ver de que los impactos negativos sean minoritarios a los impactos positivos que nos va a generar el ingreso de este atractivo. ¿Y qué impactos positivos puede tener? Perdón. Claro, los impactos positivos es la viabilidad económica. Es decir, que tú tienes un atractivo. Te pongo como ejemplo. Hay una distancia de este atractivo acá a unos cuantos kilómetros, pero por aquí pasa una vía que no es poco transitada. Y en este espacio hay un recurso natural como una cascada, pero no es visitada, es privada y no dan acceso. Entonces, al crear este atractivo turístico, genera lo que es la afluencia de turistas y de esta manera también se van a beneficiar tiendas que existen por ahí, souvenirs. Entonces, o sea, ayuda a la parte económica. Ujú. Sí, pero también preguntarte en este sentido, el impacto ambiental que puede tener un atractivo turístico, ¿realmente vale la pena en función de lo que económicamente podemos sacar de ahí? Porque es en realidad ese tu lugar de acción, ¿no? El turismo sostenible. Y en cuanto al turismo sostenible, ¿cómo entendemos esa sostenibilidad, ese equilibrio que debe existir entre la rentabilidad y también la biodiversidad del lugar? Claro, o sea, como te digo, existen tres factores: lo ambiental, lo económico y lo social. Entonces, te doy como ejemplo a Pomona. En Pomona hay varios atractivos turísticos. Por ejemplo, está Indichuris. Indichuris es un lugar que tiene, netamente solamente tiene un mirador, tiene el río, que no está, digamos, modificado, tiene su curso. También está lo que es una cabaña. Entonces, es solamente un pequeño espacio de territorio que se ha retirado. Igual, otro ejemplo que te doy, más concreto, es acá en Yanacocha, que tienen igual, hicieron estas construcciones, pero con el beneficio de especies, ya que ellos cuentan con especies rescatadas. Entonces, eso también es algo positivo, o sea, de que ellos están haciendo por los animales, preservándolos. Ok, entiendo. Entonces también es importante que exista este factor, ¿no? Que existe el factor de que el turismo no solamente sea, esto es atractivo, sino que pueda ayudar a la sostenibilidad de los lugares, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta lo que ha hecho Janet y su madre antes de ella con el Parque Omaere, ¿no? Ah, Que claro. es un territorio donde Hicieron un realce. básicamente es una selva que se inventaron, ¿no? Ujú. Porque allí había plantaciones, había un pantano que estaba abandonado y lo convirtieron en un refugio para varias especies, primero de flora y después la fauna llegó sola porque ahí estaba la flora, ¿no? Sí. Claro, Eh, ahí me acuerdo también que cuando yo visité hace más o menos un año, bueno, ahí me contaron un poco de la historia, que son de la Nacionalidad Guarani, igual cuentan con guías. Es más para la parte de turismo investigativo, es decir, qué tipo de especies cuentan en ese lugar, porque de hecho es un lugar de un bosque de realce, es un bosque secundario más no un primario. Y me acuerdo también con fauna que dices, también me acuerdo que yo vi unos monitos ahí, entonces ellos igual ahí iban a preservarlos, a cuidarlos, mantenerlos sin igual tocarlos hasta en su estado natural. claro, y justamente creo que corrígeme, creo que de eso se debe tratar el turismo sostenible, ¿no? Para quienes no conozcan mucho este lugar, Janet es una mujer de nacionalidad Shuar, cuya madre hace varios años, junto con dos científicas francesas, compraron este terreno, ¿no? Que era un terreno con plantaciones, era un lugar abandonado, donde no había viabilidad aparente para hacer lo que hoy es, ¿no? Empezaron a introducir fauna nativa de la Amazonía ecuatoriana y esto se terminó consolidando como uno de los centros de investigación más importantes de la Amazonía, donde además varios animales, tú mencionabas a los monos, a las aves, empezaron a llegar a este lugar, porque eran animales que habían sido desplazados de sus territorios, que habían sido desplazados por la acción del ser humano y que encontraron aquí un refugio. Y creo que esto es algo muy importante y tú me sabrás corregir o dar la razón. Creo que el turismo también puede rescatar espacios que han sido históricamente destruidos, ¿no? Sí, de hecho también otro ejemplo que te puedo poner, no sé, bueno, creo que todo el mundo conoce y esto es un claro ejemplo de sostenibilidad y que también se benefician las especies. No sé si conozcas en Baños el parque, ¿cómo se llama? Eh, eh, no, Animal. Animal Park, ya. Dentro de Animal Park están especies que son
de otros lados, en este lugar en un principio era botado, como dices, un ejemplo de Lomaere. Entonces, ese lugar también no era habitado, lo compraron y empezaron a traer especies para el cuidado de vida. Entonces, ellos generan lo que es atracción con los animales, pero también es para el mantenimiento de dichas especies. Ujú. Ok, entiendo. Y creo que también esto es un poco el donde actúan los parques botánicos, donde actúan los distintos zoológicos, pero creo que también es importante expresar esto, ¿no? Porque varias veces tenemos esta visión de, ¿cómo llamarlo? Civilización, de que tienen que llegar y construir grandes parques turísticos, grandes parques temáticos o demás. Y en realidad creo que la Amazonía al menos no necesita eso. Claro, claro, justo eso te iba a decir. En la Amazonía contamos con áreas protegidas. Igual recuerdo que ya están, no recuerdo muy bien la ubicación, pero es el Chimaco. Justo me salió una noticia en TikTok. Esta ecoreserva, igual es una reserva de agua, igual ahí habitan algunos animales. Y van personas, o sea, porque agrada ver un río, el paisaje que tiene, las montañas. Entonces, no necesita lo que es la parte de infraestructura, solo necesita el acceso que son los senderos. Y es el mínimo impacto que genera en la parte ambiental. Claro, y yo entiendo que también de alguna forma el generar proyectos turísticos puede convertirse en una muy buena alternativa al extractivismo al que están acostumbrados, lamentablemente, estamos sobre todo en la región amazónica, ¿no? Claro, con esa referencia creo que lo del petróleo, ¿verdad? Claro, sí, eso es, bueno, del Yasuní igual tengo entendido que por allá estaba eso, pero de algo que no quiero tocar. Ajá. Arriesgate, arriesgate. Y ya, pues, o sea, no. O sea, yo por allá igual, como te digo, Napo Wellness Center está justo ubicado por allá, en esa zona que es la zona petrolera, pero eso es una comunidad que es ejemplo a seguir de que tienen el cuidado y no permiten la extracción de petróleo en ese lugar. Pero eso es alrededor sí he visto que, ajá, por allá por el coto. Por ahí en esa zona. Claro, y Sí. justamente creo que esto es algo que está muy presente en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Hablábamos con Edgar justamente en torno a el hecho de que en muchos sentidos estamos hipotecando el futuro de las generaciones que vienen a cambio de generar un ingreso en este tiempo, ¿no? Y creo que en este sentido es muy importante también, ¿qué es lo que tú consideras que tal vez le hace falta al Ecuador o a la Amazonía para que los negocios turísticos puedan de verdad fortalecerse y crecer? Creo que, y tú me corregirás si estoy mal, pero creo que es muy común ver que las personas del extranjero valoran nuestro país mucho más que nosotros. Claro. Sí, sí me he dado cuenta, porque de hecho muchas de las personas que son de otros países son la mayoría que son dueños de los atractivos turísticos que son, o sea, reservas. Y por ejemplo, hay una reserva llamada Yanacocha y está por Douglas, que es un extranjero. Y él preserva la naturaleza, tiene especies, igual lo hace, es igual una reserva. Entonces, es otro ejemplo igual de las personas de otro lado que traen el respeto acá, más no nosotros como ecuatorianos o locales de aquí. Y justamente, y no solamente en cuanto a los dueños de los lugares, sino también los visitantes. Muchas veces nosotros mismos no visitamos nuestros lugares o nos quedamos en el cerco de nuestras ciudades, a los lugares que medio ya conocemos. Creo que deberíamos fomentar de alguna manera el turismo en el Ecuador. ¿Crees tú que el turismo en el Ecuador no sabe comunicar, Nicolás? La verdad es que sí le falta visibilidad, o sea, hay atractivos que son bonitos, pero no muchas de las personas los conocen porque no existe ese factor de difusión. Entonces, algo que yo también hago es ir a estos lugares, grabarlos. O sea, yo creo que también las personas deberían hacer eso, el boca oído, entonces se van difundiendo los atractivos que son poco conocidos. Claro, y en cuanto a esto, ¿qué experiencias has tenido tú? ¿Alguna anécdota tal vez que puedas destacar en uno de estos lugares donde has visitado? Como decía, el Yasuní, igual Quilotoa. Quilotoa igual es un lugar organizado. Igual es turismo comunitario en unas calderas del volcán, las faldas. Y, o sea, muy bonito. Me gusta la verdad las personas de la sierra. Son muy hospitalarias. Igual en Valles tengo una prima ya, o sea, me llevó a lugares que yo no conocía. Y pues muy bonito, la verdad. O sea, son personas que sí tienen cultura turística. Creo que eso también es un factor que no es positivo acá en la parte de Puyo, porque en Puyo las personas no son muy hospitalarias, no tienen cultura turística también. Es decir, que no conocen lugares, no saben un carro. Yo soy de otro lugar, llego aquí al Puyo y te pregunto dónde queda tal lugar, pero tú desconoces, o a lo mejor sí conoces ese lugar, pero no sabes cómo llegar allá. Entonces no vas a saber decir, ¿sabes qué? Te vas por tal calle, tomas a tal vía.
Entonces es algo que nos falta, es la cultura turística y la hospitalidad. Totalmente. Y te cuento que no solamente es acá en el Puyo, sino también en el Coca. Si tú a mí me preguntas dónde queda algo, yo no tengo idea. Y quiero preguntarte también, ¿cómo podemos comentar justamente esta cultura turística que tú dices que hace falta, ¿no? Claro, yo creo que aquí también, o sea, nosotros como personas podríamos difusionar así como videos. También la Cámara de Turismo es la encargada de cómo se va a dar a conocer estos atractivos, pero creo que sí le falta un poco de que difusionen más atractivos turísticos nuevos y no los mismos de siempre, porque los mismos de siempre ya son conocidos. Entonces sería importante que incluyan otros atractivos que no están incluyendo, bueno, según lo que yo he visto en la publicidad que hace. Sí, y entonces tú consideras que debería más bien existir una estrategia de comunicación que permita que las personas lleguemos a esos atractivos que tal vez no estamos dando a conocer de manera adecuada. Claro, sí, o sea, en la actualidad estamos en la era digital, entonces yo creo que la Cámara de Turismo, el municipio, entonces los entes, en este caso que están a cargo de la parte del turismo, tengan un plan estratégico de, o sea, en este caso de hacer publicidad de marketing con los distintos atractivos, que tengan puede ser un convenio, entonces que los promocionen así. Sí, porque ahora estamos en la era digital, como digo, todo mediante cámaras, por los TikToks, por los videos, uno se entera de tal lugar o dónde está. ¿Y tú crees que el turismo sostenible, especialmente el turismo sostenible acá en el Ecuador, se está quedando atrás en cuanto a la tecnología, Nicolás? Ese es un tema complicado. Pero Sí, es que aquí hacemos preguntas complicadas, Nicolás. son complicadas. Eh, pues con respecto a ese tema, en la parte Mójate, tecnológica, mójate. la verdad, ese tema sí no sabía responderte, pero yo creo que podríamos tomarle como ejemplo a un lugar un país más que todo, no sé si conozcas o has escuchado de Costa Rica. Es un país que fomenta el turismo sostenible, pero siempre va a haber esta variante de la construcción, nuevas personas, o sea, el nacimiento de nuevas personas obviamente requiere de nuevas construcciones, pero ya se maneja netamente del ecoturismo y viven del turismo. Es un país que netamente vive el turismo es su porcentaje mayor de ingresos. Ok, ¿y qué elementos consideras tú que nosotros debemos aprender en este caso de Costa Rica? ¿Y qué elementos consideras que debemos desaprender, dejar abajo de la alfombra y olvidarnos, ¿no? Que tal vez estamos haciendo mal. Claro, bueno, cosas básicas, bueno, yo lo veo como básico, pero las personas no lo ven así. Entonces, en Costa Rica, para tener en este caso que sea viable todo el turismo que ellos tienen, de la manera que se manejan, es el respeto que ellos mismos tienen hacia los atractivos. Y a las personas igual le dicen, ¿sabes qué? Estas cosas no se pueden hacer, se generan multas. Por ejemplo, el botar basura, ese tipo de cosas causa contaminación y también el deterioro de los atractivos. También la cultura turística que le dan a todas las personas que viven dentro de ese lugar y todo el país obviamente conocen de los lugares, como te decía, saben guiar y llevar a la persona a tal lugar. Le dicen, ah, mira, queda por allá, izquierda, derecha, tal calle. Y el respeto ambiental, obviamente. Y yo considero que ese es un factor muy potente acá en la Amazonía ecuatoriana. He tenido la posibilidad de visitar lugares en la costa, en la sierra y en la Amazonía, y es muy visible cómo en la Amazonía y en la costa existe una cierta contaminación ya desde las ciudades, ¿no? La basura en las calles, en cualquier parte, y los sitios turísticos, tú encuentras basura en ríos, en cascadas, en lugares que se supone que deberían ser un escape a toda esa contaminación, a toda esa polución de las ciudades, encuentras esta contaminación. Es una cultura que yo he notado que sí existe en la sierra, el hecho de tener los lugares limpios, ordenados, pero que aún nos está faltando mucho en la Amazonía y en la costa. ¿Cómo ves tú la posibilidad de justamente romper con esa lógica y empezar a respetar y a amar lo que tenemos, ¿no? Pero yo creo que sería con las campañas de, o sea, de, ¿cómo se llama esto? De hacerles conocer a las personas de que esto no está bien, aunque sé que las personas lo van a tomar como a chiste, pero, o sea, es necesario hacer campañas como que decir, saben que esto está bien o mal, o también las mismas instituciones del municipio pueden hacer ordenanzas de que generar, o sea, una sanción por personas que, o sea, boten basura, o sea, algo tan básico que podría, digamos, cambiar esta parte de la atracción de la ciudad misma, o sea, la imagen de la ciudad de Puyo, de otra ciudad. Sí, porque justamente en la Amazonía tenemos esa imagen, ¿no? De que los amazónicos somos sucios, tal vez, y no es verdad, no somos Claro. personas, nos bañamos, ¿no? No, a veces, no, no somos personas sucias que estemos muy poco preocupadas, ¿no? Sino que existe tal vez estos malos elementos que nos hacen quedar mal a todos.
Y es lamentable, la verdad, ver el estado en el que se encuentran varios lugares turísticos. Como bien hablábamos ya del caso del río Puyo, que gracias a Dios actualmente se está presentando una acción de protección. Veremos en qué desemboca esto, que está permitiendo que de alguna forma podamos empezar a proteger esta vertiente, ¿no? Claro, son acciones que igual, o sea, son buenas y también que van a ser beneficiosas para la misma ciudad, los atractivos y las personas. Son los beneficios de todas, o sea, estas pequeñas acciones. Sí, y ¿cómo ves tú ya para empezar a finalizar? ¿Cómo ves tú el turismo en la Amazonía en los próximos años? Yo, si es que lo veo, digamos, de una manera planificada, ya depende de las personas, de la parte privada, es decir, las personas que están a cargo de estos lugares, las mismas instituciones igual públicas aquí. Tendría que haber un vínculo notable y que, o sea, se organicen. Hay una planificación para el funcionamiento de estos atractivos y, o sea, se va a elevar el turismo con las mismas cosas que tenemos aquí, que son las áreas protegidas, sin modificarlas, con simple accesibilidad nada más. Entonces, se mantendría lo que es en su estado natural y también se generaría lo que es las ganancias, que nos beneficia a todos, la sociedad, las personas que están ahí, los turistas. Sí, ¿crees tú que sería importante también el empezar a vender mejor los distintos lugares de la Amazonía, ¿no? Claro, debemos empezar a promocionarlos, así como estamos así, hablando el simple hecho de hablar de algún lugar ya nos estamos dando a conocer. Entonces con eso también generamos visita a los lugares. Ok, muchísimas gracias, Nicolás. Ya para despedirnos, solamente pedirte que puedas ver a la cámara y hacer una reflexión, así como si fueses candidato para algo. Y al final ahí, Voten por mí. y al final así nos despedimos, ¿no? En este episodio de Pactum Podcast, donde estuvimos conversando con Nicolás Llerena. Nicolás, todo tuyo. Bueno, yo los invito a turistear, a viajar de manera responsable, a conocer Ecuador, el país de los cuatro mundos, nuestra costa, sierra, Amazonía, obviamente las Galápagos. Los invito también a que al visitar los atractivos turísticos lo hagan de manera consciente y obviamente dejen sus mejores comentarios. Gracias. Así que ya lo saben, el Consorcio Jurídico Yura presentó un episodio más de Pactum Podcast. Nos vemos en la próxima.